Hola amigos de Filosofía al Día. De Filosofía al Día. Bienvenidos de nuevo a un programa dedicado, de momento estamos iniciándonos en la historia del pensamiento y ahora vamos a dar un paso más. Estábamos llegando al comienzo del pensamiento de la ciencia jónica. Habíamos visto el precedente de Hesíodo, ¿vale? Quiero leeros un fragmento de texto de unos opúsculos filosóficos que publiqué, no sé, hace 3 años o así, y acerca de Hesíodo, que es muy interesante ver cómo cómo las potencias de la naturaleza, que son potencias que están divinizadas, pero de alguna manera ya tienen esa capacidad de ser potencias generadoras de una cosmogonía, de un cosmos, ¿no? La palabra cosmos, precisamente, en griego significa orden, es decir, establecer la génesis, el origen del orden, de ordenar de, de lo más primitivo a lo más evolucionado. O sea, hay una especie de evolucionismo mmm, de las potencias, ¿vale? Entonces, por eso me interesaba mucho detenerme en Hesíodo. Pero mira, en Hesíodo comienza diciendo: en primer lugar existió el caos, después Gea, la de amplio pecho, ¿no? Gea sabemos que es la diosa tierra. Y yo digo, es un equívoco pensar que Gea es generada por el caos, ¿eh? En ningún momento dice eso Hesíodo. El caos existía y luego surge Gea, pero no como hija del caos, ¿vale? Tras la aparición de Gea surge Eros, pero tampoco este es hijo de Gea. Y continúo diciendo, lo que Hesíodo pretende es mostrar que estos tres principios, caos, Gea y Eros, son principios autónomos, y que de la puesta en marcha de los tres emanan el resto de las cosas. O sea, son como los dioses espermáticos, ¿vale? A partir de ellos se germinan todos los demás dioses. Pero ya, si os fijáis, es algo que se parece mucho ya a la filosofía presocrática, ¿no? Cuando están buscando el primer principio de, que da lugar luego al resto de las cosas, en lo que llamaron ellos el arjé. La definición de arjé es aquello que no necesita de algo, de otra cosa, para fundamentarse. Es decir, que es el principio sobre el que se fundamentan las demás cosas, ¿no? Esto es algo que encierra una aporía, ¿no? La aporía ya sabéis que es como algo que es como contradictorio, porque, es decir, el fundamento de algo, unos fundamentos, si no están fundamentados deberían de estar fundamentados sobre otra cosa, que esa cosa, esos fundamentos a su vez se fundamentasen sobre algo, ¿no? O sea, si tú haces unos cimientos, no, los cimientos tienen que estar sobre algo y ese algo tiene que estar sobre algo. Entonces podrías establecer así una cadena infinita, es decir, cuáles son los fundamentos de los fundamentos definitivos, ¿no? O sea, lo que no necesita explicarse por nada. Pero eso es una respuesta un poco paradójica, ¿no? De las muchas que tiene la filosofía. Es decir, pues como ahora se está, ¿no? Buscando la llamada, como cuando se encontró la partícula de Higgs, de Higgs, que dice, bueno, pues que era lo primero, primerísimo, ¿no? Es decir, y eso primerísimo, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? Bueno, son respuestas, pues, sin explicación o de momento, o que tal vez las tengan en un futuro. También hay una teoría, es que me gusta mucho como filosofar, ¿no?
También hay una teoría muy interesante que habla de que la nada puede tener un fundamento, ¿no? Porque si vivimos en un universo, que podríamos llamarlo el universo 1, podría existir un universo menos 1. Entonces la suma del 1 más el 1, del 1 más el menos 1 daría 0. Entonces se podría expresar que en un principio la nada sí podría existir, ¿no? Si la nada es la suma de 1 menos 1, la nada, es decir, podría haberse escindido en 2. Entonces se fragmenta en un más 1 y en un menos 1. El más 1 es el mundo en el que vivimos nosotros y luego existiría otro mundo que es el menos 1, ¿no? Entonces, bueno, no, no es por defender la teoría de nadie, ¿no? Ni las teorías que afirman que al principio existía la nada, sino que, bueno, desde el punto de vista matemático, pues tiene una cierta lógica, ¿no? Entonces, vamos a ver, que me enrollo mucho. Volviendo al librito este de opúsculos. Lo que sí pretende es mostrar que estos tres principios, Caos, Gea y Eros, son principios autónomos. Entonces, el Eros, que es el dios espermáticos, por definición, es el dios que va inseminando a Gea y creando el resto de las potencias, ¿vale? Luego nacería de Gea y Eros nacería el Urano, el cielo, y entonces de ellos nacería Cronos, el tiempo, ¿no? Todo tiene como cierta lógica. Bueno, entonces esto era lo de Síodo. Bien. Y ahora es interesante detenernos en Mileto, que os había dicho que Mileto es una ciudad que está en las costas jónicas, que es en la actual Turquía, en la parte que da mirando a las islas Cíclades, ¿no? de Grecia. Entonces, hay varias teorías que intentan explicar de una manera, aplicando una lógica, ¿no? De por qué nació allí la filosofía, una filosofía racional. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es el tipo de religión que tenía Grecia, ¿no? La religión en Grecia no era... No, la religión de Grecia no es como las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas fundamentalmente son tres, ¿no? Judaísmo, cristianismo y islam. Entonces, estas tres religiones tienen lo que se denomina el libro sagrado. El libro sagrado, por lo menos en los tiempos fundacionales, esos libros sagrados no se pueden poner, no se podían cuestionar, no se podían, es decir, lo que estaba escrito ahí era, pues eso, era palabra de Dios y por lo tanto no se podían cuestionar. Entonces, como existe un libro sagrado, es decir, pues no daba pie a plantearse dudas. Porque si se planteaban dudas, las dudas las tienes que resolver consultando ese libro. ¿Vale? Sin embargo, en la religión griega no existe un libro sagrado. Es decir, porque los poemas de Homero, la Ilíada o la Odisea, o en el caso de Hesíodo, la Teogonía, o los Trabajos y los Días, que es otro libro que tiene, no son libros sagrados. En ningún momento los griegos entendían que eso fuese sagrado, ¿no? Esos libros, como lo son la Biblia o el Corán o el Pentateuco, ¿no? Para los judíos. Entonces, esto permitía que hubiese una libertad, cierta libertad religiosa, ¿vale? Y además, al ser un puerto de costa, había muchos intercambios culturales. Mirad, he recuperado el mapa este de Mileto. A ver. Aquí se ve, pues, lo que era más o menos las cuadrículas estas. Serían la ciudad, ¿eh?
aquí en el centro estaba la plaza, que se denomina Ágora, que sonará la palabra por la película de Amenábar, que se llamaba Ágora. El Ágora era el mercado, ¿no? La plaza. Entonces en el Ágora era donde se reunían todos, donde se ponía el mercado, que también se llama plaza, ¿no? Bueno, y hasta ahora se estaba llamando plaza porque yo me acuerdo de pequeño que decía mi madre, voy a la plaza. Se refería al mercado. Entonces en la plaza es donde se hacían intercambios tanto mercantiles, de mercancías, como de ideas, ¿vale? Y ahí es donde Tales, en esta ciudad, bueno, él fue legislador dentro de la ciudad y donde nace esta escuela, ¿no? Que se ha denominado la Escuela de Mileto. Entonces, para Tales, a la hora de crear un principio, a la hora de fundamentar un principio, pues claro, sí conocía la cosmogonía de Hesíodo, ¿no? El origen era el caos. Entonces, él se atreve a plantear una modificación hablando de el agua como origen, como principio, principio prístino, digamos. Tales era un hombre que había sido un gran viajero y que conocía la ciencia babilónica y había viajado a Egipto. Y estando en Egipto contempló las crecidas del Nilo y el Nilo cómo anegaba los terrenos de cultivo y por lo tanto el Nilo era la fuente de la vida, ¿no? Entonces de esa idea del agua como fuente de vida, tener en cuenta que para la cultura egipcia el Nilo es la vida, ¿no? Es la fuente de toda la vida, porque en torno al Nilo todo lo que hay es el desierto. El desierto representa la muerte, ¿no? Porque no tiene vida, es un lugar extremo, ¿no? Y está representado por una serpiente, una gran serpiente que se llama Apophis. Entonces, por eso existía ese culto tan fuerte y tan poderoso a la muerte en Egipto, y es una religión y es una cultura de la muerte. Es decir, lo trascendente en esa cultura es la muerte, ¿no? La vida es una preparación para ir a morir, ir al mundo de los muertos, ¿no? Todo ese culto de la muerte proviene por la presencia tan poderosa, ¿no? De lo que es ese desierto, que representa la muerte, que es la oposición del Nilo, que representa la vida. Entonces, Tales, sí, influenciado por esta visión, pues, y teniendo en cuenta que las palabras de Hesíodo no constituyen un fundamento de dogma, ¿no? Es decir, que no es un libro sagrado, como lo es la Biblia o como lo es el Corán, el Talmud, pues entonces él se atrevió a modificar ese principio cósmico originario, también influenciado por la propia cosmogonía egipcia, que decía que precisamente la Tierra era como un disco que estaba flotando sobre el agua, ¿no? Porque la idea de que ellos estaban envueltos en el agua, es decir, la vida es una isla, rodeada de agua, ¿no? Es un poco sacaron esa idea del Nilo, ¿no? De lo poderoso que era el Nilo. Entonces a él le llegó él lo transformó, modificó un poco la cosmogonía de Hesíodo, influenciado por la cosmogonía egipcia y
teniendo en cuenta que no suponía ningún riesgo poner en dudas las palabras de Hesíodo, porque no es un dogma, no era un dogma, pues él introdujo ese cambio, esa modificación. Y ahí es el momento, uno de los momentos cumbres de la filosofía, porque lo que hace es lo que se llama el proceso de desdivinización de las potencias, ¿no? De las potencias divinas. Es decir, en Hesíodo todavía los dioses, él ordena los dioses como potencias divinas, pero los ordena de una manera racional, pero aún les da, digamos, el calificativo de dioses, aunque habla de caos, porque ellos llamaban dioses a todas las cosas, ¿no? Es decir, no porque fuesen dioses antropomórficos, el caos no es un dios antropomórfico, ni Gea, ni... Posteriormente sí lo serían, ¿no? Pero en el momento en que los ordena así Hesíodo, no lo son. Entonces, ese es el verdadero paso del mito logos, ¿no? Cuando se desdiviniza, es decir, se le quita digamos, el calificativo de divino al agua, ¿no? Y meramente se contempla como un principio, como un arjé, como el fundamento de lo cual brotó todo, ¿no? Que es influenciado por estos viajes que hizo a Egipto. ¿Mm? Bueno, y con esto, pues ya habéis visto que hemos llegado a Tales, hemos sido capaces de dar una explicación bastante bonita del paso del mito al logos. ¿Mm? Y ahí es donde se funda la escuela de Mileto. Ya luego, mañana, en el próximo vídeo, veremos su discípulo, Anaximandro, que es también muy, muy brillante, y luego el otro discípulo, que es Anaxímenes, ¿no? Pero eso lo veremos próximamente. Así que si te ha gustado, dale un like. Si no te ha gustado, no lo sé, no sé qué tienes que hacer. Y nos vemos próximamente. Y si quieres, suscríbete, ¿vale?